Y ya, partamos entonces. Entonces, ya. Entonces nos dice, la figura describe una caldera constituida de una cámara de ebullición, un precalentador y cuya función es producir vapor de agua. Por requerimientos de la planta, se necesita que la caldera genere 46,8 kilos por hora de vapor de agua a un bar. Para ello, la caldera es alimentada con agua líquida, la que transcircula a través del precalentador. Bueno, aquí ya dice muchas cosas. Ya, la cosa es que aquí entra metano, pasa por una válvula y entra oxígeno y aquí se juntan. Acá hay un punto de mezcla. Luego entra aquí a lo que es el boiler o a la cámara de ebullición y acá adentro ocurre la reacción. Entonces tenemos que los gases de combustión salen hacia el intercambiador de calor y que agua entra como fluido de servicio al boiler. Entonces, lo importante de este proceso es generar estos 46,8 kilos por hora de vapor. ¿Qué más nos dice? Bueno, nos dice que el metano son 100 mol por hora y es quemado con un 15% mol de exceso de oxígeno. Nos dice que los gases de combustión están a 800 grados Celsius y que está todo aislado para eliminar las pérdidas de calor. Ya. Entonces nos preguntan la temperatura de la corriente que se alimenta el boiler, que es la 4, las composiciones mol-mol de las corrientes de reactante y producto, el calor producto de la combustión y temperatura de los gases de combustión al abandonar el precalentador. Que sería la corriente 9. El precalentador es lo mismo que el intercambiador de calor. Así que vamos. Bueno, nos dan ahí nuestra reacción de la combustión. Así que vamos a la pizarra. Tenemos nuestro diagrama. Ya, entonces, bueno, voy a anotar las preguntas allá. Ya. Entonces, primero nos pregunta temperatura de la corriente que se alimenta al boiler. Corriente 4. Y partamos por ahí. Ya, eso es netamente es hacer un balance de energía. Balance de energía, bueno, sí. Un balance de energía a la corriente, o sea, al punto de mezcla, porque sería esto de acá. Al punto de mezcla. Ya, entonces tenemos nuestro balance de energía, que si recuerdan, U más de K más de T, la sumatoria de Q por H más de K más de P y más el Q, el W, P de B en dt. Ya. Punto de mezcla, sabemos. No hay acumulación, no hay energía cinética, no hay energía potencial, las cañerías están aisladas, no hay trabajo y no hay expansión de volumen o compresión. Entonces, nos queda bastante simple este balance, que va a ser que la corriente que entra, que es la 2 por H2, más la otra corriente que entra, que es H3, ¿sí? Menos la que sale. ¿Ya? Así que anotamos del balance de masa, que Q4 es igual a Q3 más Q2,
Y esto nos da que esto es UN2 por H4 menos H2 más UN3 por H4 menos H3. Sí, ya. Nos preguntan por la temperatura de la corriente que se alimenta al boiler, que es la 4. Entonces, esta es nuestra incógnita. Incógnita. El flujo 2. Flujo 2, el mismo que el flujo 1, que si hacemos un balance de masa a la válvula, nos queda que Qn1 es igual a Qn2 igual a 100 mol por hora. Entonces tenemos Tenemos la temperatura 2, que son los 149 grados Celsius. Tenemos la temperatura 3, que son... La temperatura 3, ¿la dan? Sí, la dan en el enunciado. Dice que son 20 grados Celsius. Entonces la tenemos, que son los 20 grados Celsius. Y nos falta el flujo 3. ¿Cómo calculamos el flujo 3? Pregunta para ustedes. Y se tienen que acordar un poco lo que es de aquí. Me equivoqué, me había muteado. Tienen que acordarlo un poco que es de química, que nos dice que ya el flujo N2 era 100 mol por hora. Y el flujo 3 estaba en 15%. 15% de exceso. Y tenemos nuestra reacción, que es CH4 más 2 oxígeno. Entonces, tenemos que ver cuál es la relación de los coeficientes geométricos. Entonces, por cada 1 mol de metano tenemos 2 mol de oxígeno. Por lo tanto, esto lo vamos a calcular como los 100 mol por hora por el porcentaje en exceso, que es 15%, por la relación estequiométrica, 2 a 1. Entonces, esto nos da que es 230 mol por hora. Así que tenemos el flujo 3 listo. Y el CP, daban el CP. No me acuerdo si daba el CP. Ah, sí, sí, porque es verdad que había una tabla más abajo, que no le mostré esa tabla. Tenemos esta tabla aquí que son las propiedades. Tenemos lo que es los CP de cada especie para vapor líquido, el delta H de formación, la temperatura crítica, la presión crítica y la temperatura normal. Entonces aquí necesitamos el CP del metano, que es 1,702, y el CP del oxígeno, que es 3,639. Recuerden que estamos metano y oxígeno en gas. Entonces lo buscamos aquí vapor. Entonces ya tenemos todo, y si despejamos la temperatura 4, de acá nos va a dar que es 314,95 Kelvin o 41,8 grados Celsius. Entonces ya tenemos listo nuestra primera parte. Ahora nos preguntan las composiciones mol-mol de las corrientes reactantes y productos. ¿Alguien se acuerda cómo calcular eso? ¿De algún ramo de química? ¿O algo en el colegio? No sé. ¿No era con la tablita de moles iniciales y finales? ¿O nada que Sí, ver? sí, con eso. Cuando tengan una reacción, es importante que hagan esa tabla. Ya, que les va a servir harto
para lo que tienen que calcular. De hecho, yo aquí lo puse como una pregunta aparte, pero en realidad lo necesitan para la pregunta 3. Entonces, cuando tengan una reacción, es importante que siempre tengan como esta tabla ahí a mano. Así que la vamos a hacer que es CH4 más oxígeno más CO2 más 2 agua. Y aquí son 2 oxígenos. Tenemos los moles iniciales, los que reaccionan y se producen, y los moles finales. Entonces, de aquí teníamos 100 moles iniciales y 230 de oxígeno. De esto no tenemos nada. De aquí reacciona X menos 2X, X y X. Ya. Para este tipo de reacciones se asume que hay 100% de conversión, a menos que se diga lo contrario. ¿Ya? Entonces, como hay 100% de conversión y las reacciones de combustión, siempre el hidrocarburo es el que está el reactivo límite. Entonces, esto es 0. Por lo tanto, de aquí sacamos que X es 100. Y esto nos va a dar que es 30, 100, y esto es 2X. Y esto es 200. Bien, entonces tenemos nuestra tabla y la vamos a guardar ahí. Y hay que calcular las composiciones. Ya la de la composición de los reactantes. Se podía calcular así nomás porque ya sabíamos lo que son los reactantes, que es el porcentaje de CH4 es 100 partido entre 30 y el porcentaje de oxígeno es 230 partido entre 30 por 100 y por 100. Bueno, igual no es necesario dejarlo en porcentaje, pero hay que ver si hay que hacer la fracción. 30,3 y esto es 69,7. Y ahora para los productos hacemos lo mismo. Entonces, porcentaje de oxígeno, que esta es la corriente 4 y esta es la corriente 8. Recuerden que los productos salen por acá, que son los gases de combustión. Ya, y esta reacción ocurre acá en este tubo. ¿Ya? Entonces, porcentaje de oxígeno era 30 partido entre 30 también. 30 partido entre 30 por 100 y esto da 30,3. No, mentira. Da 9,1. Y ahí hace lo mismo para los demás. El del CO2 da 30,3 y el del agua da 60,6. Entonces tenemos eso. Y tenemos lista la pregunta 2. Y ahora nos vamos a la pregunta 3, que es lo grueso de esta ayudantía, que es lo que no hemos visto hasta ahora. Nos preguntan por el calor producto de la combustión. Sé que no han visto ningún ejercicio, pero cuando ven esa pregunta, ¿qué dicen o qué se les ocurre hacer para calcular ese calor? ¿A alguien se le ocurre? ¿Tiene alguna idea de cómo calcularlo? O sea, primero ver si es latente o sensible. Ya, sí, bien. ¿Y eso dónde? Partamos por eso. Ya sabemos que, vamos a notar aquí, que el calor sensible
está asociado a un delta de temperatura. El calor latente está asociado a un cambio de fase. Y el calor de reacción a una reacción, como el nombre lo dice. Ya. Sí, bueno, siempre vamos a tener calor sensible. Es lo más común. Y calor de reacción. Calor latente no siempre. O sea, siempre que estemos en un reactor. Bueno, este no es un reactor, pero ocurre una reacción. Así que se podría decir que es un reactor. Ya. Y cuando ustedes les pidan estos valores, lo van a sacar. O sea, tienen que expresarlo por el balance de energía. Ya, entonces, vamos acá y anota. Balance de energía. No, mentira, me equivoqué. No es el balance de energía. Hay que, o sea, técnicamente podría decirse que es del balance de energía, porque si vemos el balance de energía, vamos a eliminar lo mismo, solo que ahora vamos a dejar el Q. Entonces, el Q nos va a dar, ya vamos a anotar balance de energía. Al boiler. Entonces, nos va a decir que el Q es igual a la corriente por un delta H. Ya por aquí, este delta H va a estar asociado a un calor sensible, a un latente y a una reacción, dependiendo del que haya. Entonces, analicemos primero la corriente 4, dijimos que entraba a 41,8 grados Celsius. 41,8. Y sale a 800 grados Celsius, que era lo que decía el enunciado, que dice que los gases de combustión se encuentran a 800 grados Celsius. Ya. Las reacciones, o sea, los datos de reacción están todos tabulados a 298 Kelvin. O 25 grados Celsius. 25, 12, sí. 25 grados Celsius. Entonces, si se fijan aquí, el delta, bueno, está medio borroso, pero dice delta H de formación, 298. ¿Ya? ¿Y qué indica eso? Ustedes, cuando calculen el calor de reacción, tienen que siempre llevar la reacción a los 25 grados Celsius. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a tener que la corriente que entra a 41,8 grados Celsius, hay que bajarle la temperatura a 25 grados Celsius. Luego va a ocurrir la reacción. Y vamos a seguir a 25 grados Celsius. Y luego, como sale a 800 grados Celsius, vamos a tener que aumentar su temperatura. 800 grados Celsius. Para darlo del mismo color. Ya, yo que no. Ya hice. Y esta es la corriente que sale del reactor. O de aquí del boiler. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Este de acá va a ser un calor sensible. Esto de acá va a ser un calor sensible. Y esto de acá, un cubo de reacción. Por lo tanto, tenemos que calcular un calor sensible, o sea, dos calores sensibles y un calor de reacción. ¿Ya? ¿Estamos bien con esto hasta ahora?
Sí, todo bien. Ya, bueno. Entonces, vamos a calcular primero el calor sensible. Calor sensible que son 314,95 Kelvin a 298 Kelvin. Que es esto de acá. Bueno, vamos a ponerle calor sensible 1. Y este calor sensible 2. ¿Cómo se calculan los calores sensibles? Como es un delta de temperatura, solo multiplicamos el flujo por el Cp por el delta de temperatura. Pero aquí, ojo con el flujo, porque si vamos a nuestra tabla de acá, que esta es la corriente que entra, y esta es la que sale, nuestro flujo que entra son 330, que estos son estos dos sumados. 100 más 230. Entonces, el flujo va a ser 330 mol por hora. Pero tenemos dos componentes en esta mezcla, que es el metano y el oxígeno. Y necesitamos calcularlo, o sea, multiplicarlos por el Cp. Entonces aquí entra nuestro valor de composiciones que calculamos. ¿Ya? Si nos vamos a la tabla de acá arriba, vemos que el Cp del metano es 1,702 y el del oxígeno es 3,639. Esto de aquí. Entonces, anotando esos valores acá abajo, anotamos 1,702 por R por su fracción molar, que es 0,33, más 0,697 por el Cp, que es 3,639 R. ¿Y qué es esto? Esto es el Cp del CH4 y este es el Cp del oxígeno. Esto es la fracción del oxígeno y esta es la fracción del metano. ¿Y cómo se llama todo este término? Un Cp ponderado. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí, si ustedes separan esto, les va a quedar 330 por 0,333 por 1,702 R más lo de allá. Esta multiplicación me da el flujo de metano. Por eso es importante calcular las fracciones molares. De todas formas, esto les tiene que dar este valor de acá, que es 100. ¿Ya? Solo que es para anotarlo. Entonces, aquí tienen varias formas de anotarlo. Pueden anotar el flujo entero, que los 30, o sea, el flujo total, y lo multiplican por las fracciones molares. O pueden directamente anotar el flujo de metano y multiplicarlo por su Cp. Entonces ahí tienen dos formas de escribir. Las dos formas están bien. ¿Ya? Y nos falta nuestro delta de temperatura, que era 298 menos 314,95 Kelvin. Recuerden, lo final menos en lo inicial, que ese es el delta. Y esto nos va a dar un valor de menos 140,7 kilojoule por hora. Negativo. ¿Tiene sentido que es negativo? Sí, porque está liberando calor. Claro, está liberando energía o que estamos bajando la temperatura. Entonces, tiene sentido que es negativo. Ahora vamos a calcular el calor sensible 2.
el 2. Entonces, calor sensible 2, que era de 298,15 Kelvin a 1073, que eran los 800 grados Celsius. Ya, voy aquí a hacer lo mismo de nuevo, po. Anotan los flujos y lo multiplican por el delta de temperatura. Pero aquí tenemos otro flujo que es del agua. Entonces tenemos que ir a buscar en la tabla y buscamos el valor del CP. ¿Vapor o líquido? Es la pregunta ahora. ¿Cuál usa? ¿Vapor o líquido? Esto es súper importante. ¿Vapor o líquido? ¿Cuál utiliza? Primero líquido hasta los 100 y después el vapor, ¿o no? Habría de los dos, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso indicaría que habría un cambio de fase? Según yo sí, porque habría que llegar a los 800 grados Celsius. ¿Ya? ¿Alguien dice otra cosa? ¿O están de acuerdo con lo que dice, con lo que dijo? O sea, ahí según yo en el sensible habría que calcularlo hasta los 100 y después sacar como uno aparte que sea latente, pero no sé si está bien. Ya. Eso no hay que hacer. No hay que considerar el CP del vapor. ¿Y por qué consideramos el CP del vapor? Y solo del vapor, y solo va a haber cambios, calor sensible y no va a haber ningún calor latente en este paso. Por algunas razones, que son estas. Si nos fijamos en nuestra reacción, nos dice que el producto de agua es gas. ¿Ya? Entonces, cuando estemos formando el agua, cuando ya haya pasado la reacción, el agua se va a formar gaseosa. ¿Ya? Entonces, nuestro calor sensible hipotético que aquí dibujamos, de 25 a 800 grados Celsius, solo vamos a tener que considerar que está en todo momento como gas. Y va a usar el CP del gas. Ahora ustedes se preguntan por qué es así, si pasan de los 25 a los 100, que ahí el agua está líquida a un bar. Ahí eso es por la reacción. Porque la reacción, si vamos acá, el delta H de formación que hay aquí es para formar vapor. Forman vapor. Entonces, cuando nosotros calculemos el calor de reacción, vamos a calcular que estamos formando agua en forma de vapor. ¿Ya? Entonces, ese como cambio de fase o subida de temperatura va a estar incluida en este valor. ¿Ya? Igual tienen que pensar que esta trayectoria es hipotética. Es una arbitraria que nosotros escogimos. La reacción no necesariamente va a ocurrir a los 25 grados Celsius. Bueno, no va a ocurrir a los 25 grados Celsius. O podría en algún caso ocurrir a los 25 grados Celsius, pero no siempre va a ocurrir a los 25 grados Celsius. La cosa es que nosotros la vamos a llevar a esa temperatura porque a esa temperatura tenemos todos los datos tabulados de reacción, pero la reacción no está ocurriendo a esa temperatura necesariamente. Bien, entonces, por eso aquí el calor sensible del agua solo vamos a ocupar la parte gaseosa, CP gas. Ya, entonces, importante que tengan eso en mente porque si consideraran un cambio de fase, habría
le estarían sumando mucha energía al cálculo. De partida estarían considerando un calor sensible del agua líquida. Y aquí eso está malo. Cristian, ¿y cómo sería un ejercicio donde sí se considerara el calor latente? Sí ya, eso sería, a ver, si juntamos, a ver, que había un ejercicio, se juntaba el calor latente. Ah, ya. Supongamos aquí tenemos nuestro intercambiador de calor acá. ¿Ya? Y aquí viene agua a 20 grados Celsius. Y sale agua a 100 grados Celsius. O sea, 100, ya, sí, igual pues, ya, 105. Aquí sí va a haber cambio de fase. Aquí sí el agua va a salir, hay que considerar de 20 a 100 como líquido. Después un cambio de fase. Y después de 100 a 105 gas. Aquí sí hay cambio de fase. Ya. Entonces, no aquí la reacción, porque como les dije, el delta H formación está incluido ese como cambio de fase como implícito que hay al formar agua gaseosa. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, algo, sí. Yo creo que ya después viendo ejercicio va a quedar más claro. Perfecto. Tengan eso en mente. Entonces, anotemos aquí. Bueno, aquí esta parte lo anoté separado, que es de la otra forma que les dije antes. Que va a ser 30 mol por hora por el CP, que es 3,639 por R. 1073,15. Más los 100. Más los 200 mol por hora por el CP por el delta T. Entonces, si se fijan, aquí los escribí todos separados. Era la otra forma que les dije que podían escribirlo. Entonces, aquí el 30 corresponde al oxígeno. Este es el del oxígeno. Este es este es el del agua. Y este será el del CO2. Todos tienen el mismo delta de temperatura. Ya, entonces, si se fijan aquí, igual es un poquito más largo escribirlo así. Pero las dos formas son equivalentes. Entonces, esto nos da un valor de 8,07 megajoule por hora. Y nos da positivo. Entonces, como aquí estamos aumentando la temperatura, el valor es positivo porque tiene que absorber energía. Es la corriente. Entonces, estamos bien. Y finalmente nos falta el calor de reacción. Ya, y esto es el más fácil de calcular, que es la sumatoria de igual hasta 1 de n por el flujo por el delta H de formación a 298 kelvin. ¿Y cómo calculo esto? Vamos a la tabla. Y esta fila de acá es la que se usa para el calor de reacción. Esta de aquí. Entonces, el flujo de metano va a ser 100, de oxígeno 200, de dióxido de carbono 100 y de agua 200. Entonces, ahí hagan eso.
La tabla, la fila al medio, se utiliza para calcular el calor de reacción. Entonces vamos de nuevo abajo. Y esto va a ser. Y recuerda que es producto menos reactante. Y producto menos reactante. Entonces tenemos, bueno, voy a traer la tabla. Entonces ya, el producto era los 100 mol por hora de dióxido de carbono por su delta H de formación. Vamos aquí, delta H de formación, CO2, el valor de ahí, 393.509. Esto está en Joule por mol. Luego le sumamos el del agua. El del agua, que eran 200 mol por hora, por 241.818. Entonces, este dije que era el del CO2 y este es el del agua. Recuerden que esto es productos menos reactante. Entonces ahora le restamos la parte de los reactantes. Ya, y el metano eran 100 mol por hora por su calor de formación, que es 74.520 joule por mol. Y sumamos al final el del oxígeno, pero oxígeno, como es una molécula diatómica, no tienen calor de formación. Si se fijan, es cero. Todas las moléculas diatómicas no tienen calor de formación. Entonces, más cero que el del oxígeno. Y esto es el del metano y este es el del oxígeno. Y ese es el cálculo. Bueno, aquí suman todo y les da menos 80,3 megajoules por hora. Aquí, generalmente, los valores del calor de reacción dan muy altos en magnitud. Si se fijan, son 80 megajoules, que eso es 80 por 10 a la 6 joule. Generalmente dan muy alto. Entonces, si les da valores pequeños, o les da, no sé, 100 kilojoules o 80 kilojoules, revísenlo igual porque es probable que hayan metido algún dato mal. Porque generalmente los valores de delta H de formación están del orden de 100.000 hacia arriba. Y ya, pues ya tenemos el calor de reacción, así que al final nos falta solo sumar todo. Que era el calor era QS1 más el QRX más QS2. Y esto nos da un valor de menos 72,4 megajoules por hora. Y esto es el calor producto de la combustión. Entonces nos vamos a las preguntas. Calor producto de la combustión por cada 100 moles de metano que reacciona. 100 moles de metano que reacciona. Listo. Ya, y eso es lo que es calor reacción y calor sensible. Entonces, recuerda, si tienen reacción, identifiquen la corriente de entrada, a qué temperatura está, la llevan a 25 grados Celsius, realizan la reacción y después la llevan a la temperatura deseada a la salida del reactor, porque en este caso eran 800, entonces había que llevarla a 800. ¿Quedó clara esta parte del calor de reacción? O sea, del calor de la combustión. Sí, todo bien. Bueno. Entonces nos falta lo último, que era la temperatura de los gases de combustión al abandonar el precalentador. Tenemos esto de acá.
Aquí nos pregunta la temperatura 9. T9. Y aquí, entonces, nos piden temperatura. ¿Qué tenemos que hacer? Balance de energía. Siempre cuando nos piden temperatura es algo relacionado al balance de energía. Entonces, quiero entra agua y entonces está nuestro. Ay, no sé si está nuestra corriente de agua que entra y nuestros gases de combustión. Y esto sale a la corriente 9, que es la temperatura 9 que nos pedí. Ahora tenemos que ver, bueno, esta es la corriente 1, si no me equivoco, no. Veamos. Espera. Tengo el dibujo aquí, a la corriente 5 y 6. Esta es la corriente 5, esta es la 6 y esta es la 8. Sí. Nos piden la temperatura de los gases de combustión ya. El intercambiador es un equipo particular por la forma en que se puede aplicar el balance de energía. ¿Por qué digo esto? Porque ya tenemos nuestro balance de energía. Ya no voy a anotar todo, que me da flojera. Pero esto es la acumulación. El sumatorio de los flujos por H más lo demás. Más el Q más el W menos P de T. Ya. Acumulación, 0. No hay energía cinética ni potencial. El trabajo también es 0. Y no hay expansión ni compresión de volumen. Entonces nos queda el Q por H y el Q grande. Entonces, esto va a ser igual a Q por H. Por un delta H. Y aquí tienen dos opciones para realizar, o sea, para aplicar el balance al equipo. La primera opción es tomar las corrientes por separado. Es decir, Q igual a Qn por H6 menos H5 y Q igual a Qn por H9 menos H8. ¿Y cómo se relaciona esto? Entonces, esto es Q1 y Q2, supongamos. ¿Cómo se relacionan estos dos? Como que Q1 es igual a menos Q2. Esa es una forma. Y lo otro es tomar todas las corrientes, que va a ser Q5 por H5 más Q6 por H6, no, Q8, menos Q6 por H6 menos Q9 por H9. Esta es la otra forma. Ya. A mí en lo personal, se me hace más sencillo usarlo así, como los balances por separado. Pero el problema de hacer esto, o sea, tiene una restricción, mejor dicho, que si el intercambiador de calor está recibiendo o perdiendo calor, esto está incorrecto. Y hay que sí o sí hacer el balance a todas las corrientes. Entonces, si nos dice el intercambiador está perdiendo, no sé, 20 kilojoules por hora, ya no podemos separar las corrientes. Si nos dice el intercambiador está recibiendo por una fuente externa 20 kilojoules por hora, tampoco podemos hacer esta forma. Y tenemos que realizar el balance a todas las corrientes. Pero si no nos dicen eso, que en este caso no pasa eso, separamos las corrientes.
y lo trabajamos así. Que a mi modo de ver es más sencillo. Y es menos complicado realizar los balances y resolverlos. Entonces vamos a hacer esto. Nos piden la corriente 9. Entonces vamos a usar esta de acá. Entonces Q2 va a ser igual a Qn. Bueno, Qn es Q9 o Q8 por balance de masa. A lo otro es que la corriente 8 con la 9 no tocan la 5 con la 6, no se juntan. Nunca se juntan. Es como que sea un cilindro, un cilindro, y por fuera haya otro cilindro. ¿Ya? Entonces, por aquí va a entrar 8 y va a salir 9, y por acá va a entrar 5 y por acá va a salir 6. Entonces, nunca se juntan. Por eso, los balances de materia aquí, Q8 es igual a Q9. Lo escribí al revés. A Q9 y Q5 es igual a Q6. Y ahí por esta misma razón es que se puede hacer estos balances separados. Esto así. Entonces, ya vamos a ponerle Q9 por H9, ya por el CP ponderado por T9 menos T8. Aquí tenemos Q9, tenemos T8, que son 800 grados Celsius, pero este no lo tenemos y este tampoco. Ese sí lo tenemos. Bueno, esta es nuestra incógnita. Nos falta Q2. Por lo tanto, tenemos que plantear el balance para la otra, el otro. Q1 va a ser igual a Qn por Cp por el delta T. T6 menos T5. Y ahora, ¿cuánto valen estos valores? Creo que este no es ponderado. Entonces aquí nos vamos a nuestro diagrama. Tenemos que entra agua a un bar. Entra, pasa por el intercambiador y después pasa al boiler y sale como vapor. Y son 46,8 kilos por hora. Entonces ahí tenemos el flujo. Vamos bien. Nos faltan las temperaturas. Si vamos al enunciado, nos dice, para ello la caldera es alimentada con agua líquida a 20 grados Celsius. Esta es la que circula a través del precalentador y eleva su temperatura a 50 grados Celsius. Entonces tenemos T6 y T5 y el flujo. Entonces estamos listos. Volvemos aquí. Q1 va a ser igual a los 46,8 kilos por hora. Esto tenemos que pasarlo a mol. Entonces, 1000 gramos son 1 kilo. Peso molecular del agua es 18. Luego por el CP del agua, que lo dan en la tabla. CP líquido, porque estamos a temperatura entre 20 y 50. 50 menos 20. Van a quedar. Bueno, el CP es 8,712. Entonces Q1 nos va a dar 5,6 megajoule por hora. Y ahora reemplazamos acá arriba. Entonces esto nos va a dar menos 5,6 megajoule por hora. Recuerden que es Q1 igual a menos Q2, que esto en realidad es el calor absorbido igual a menos el calor cedido. ¿Ya? O creo que el signo va al otro lado. Bueno, no importa, pero el signo va a un signo menos. Entonces, menos 5,6 megajoule por hora por el Q9, quedan los 330 mol por hora. Y aquí hay que multiplicar por los CP ponderados. Entonces teníamos que era 0,091 por 3,6
39R más 0,303 por 5,457R más 0,66 por 3,47R. Donde esto correspondían, le tiro a este es el oxígeno. Este es el CO2 y este es el agua. Y multiplicamos por T9 menos T8. Y que T8 eran 800 grados Celsius. Entonces T9 nos da un valor de 546,8 Kelvin o 273,7 grados Celsius. Y ahí calculamos la temperatura 9. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces ya tenemos la pregunta 4 y estamos listos. Así es. ¿Tienen alguna duda? La última. ¿Una duda respecto a la ayudantía? Por mi parte, no. Ya, así es. Eso es calor sensible y calor de reacción. El calor latente es aplicar unas ecuaciones. ¿Ya? Pero bueno, ahí hay que identificar cuando hay cambios de fase. Pero yo señalo como más largo es cuando hay reacción. Que hay que hacer todo este procedimiento de cambiar la temperatura de entrada, después la de salida y el delta H de reacción. Sí, eso.